Está. A los que se encuentran en este momento, por favor les pido que si está disponible pongan su cámara porque es requisito para el acompañamiento. Ya saben que son lineamientos por parte de dirección. Bueno, chicos, para los que no han terminado de entregar sus actividades, por favor, es importante que las entreguen a más tardar el día de hoy, las primeras dos hadas, ¿sí? Porque el fin de semana quiero que se concentren en la realización de su proyecto final. El día de hoy vamos a hablar acerca de la expresión oral. Entender que la expresión oral, para empezar, chicos, es una destreza, ¿sí? ¿Por qué es una destreza? Porque aunque nosotros tenemos la habilidad para poder expresarnos de manera oral desde que somos niños, ¿sí? Se requiere de práctica para poder desarrollar de mejor forma la comunicación oral. Esto quiere decir que se requiere que ustedes estén practicando, sobre todo cuando vamos a realizar algún evento o vamos a realizar algún discurso en el cual necesitamos aprendernos o más que aprender, a entender qué es lo que vamos a comunicarle a las personas hacia quienes vamos a dirigir nuestro mensaje. Sí, por eso hablamos de que es una destreza, porque es como el deporte. A lo mejor te gustará, tendrás algún tipo de habilidades, pero si no practicas, si no eres constante en los entrenamientos, pues no vas a poder desarrollarte de buena forma. Es lo mismo en la expresión oral. Se requiere que ustedes estén practicando para que puedan desenvolverse de mejor forma y a la hora que tengan que presentarse frente a un público no tengan ningún tipo de problema. Uno de los principales problemas a los cuales uno puede tener dentro de lo que es la expresión oral, ¿sí? Es el problema con la gramática y la cuestión de la dicción, ¿sí? La gramática porque muchas veces al escribir el discurso escribimos las palabras y no sabemos qué es lo que se está tratando de decir o cuál es el significado de estas palabras o que estén bien escritas, ¿sí? Y al estar mal escritas, a lo mejor a la hora de buscar la definición en el diccionario, encontramos una palabra que no es la que queremos expresar. Y la dicción es importante porque si ustedes no tienen una buena dicción, muy difícilmente se les va a poder entender lo que están diciendo. ¿A qué se refiere la dicción? La forma correcta de expresar las palabras. Es decir, que ustedes puedan articular de forma correcta cada uno de los fonemas para que las palabras se puedan entender bien. Uno de los principales problemas que hay es con la cuestión de la D y la B, ¿ok? Porque muchas veces a la hora de pronunciar el discurso se puede confundir la B con la D. Y entonces la gente dijo, ¿qué es lo que trató de decir? ¿Algunas veces a ustedes les ha pasado que están escuchando una canción y de repente no entienden cuál es la palabra que dijo el cantante? Bueno, pues esto se refiere mucho a este problema de la dicción. Les pasa mucho a los cantantes de reggaetón. También porque se pegan mucho el micrófono a la boca, se pega mucho el micrófono a la boca y no permiten que la locución sea correcta. Entonces es importante que nosotros cuando hablemos articulemos
bien cada una de nuestras palabras y que abramos bien la boca para que se pueda entender. Ahora, la expresión oral nos sirve para que nosotros podamos argumentar o podamos manifestar acuerdos o desacuerdos en algunos puntos que queramos dar a conocer. Si, por ejemplo, nos piden nuestra opinión, pues lo vamos a desarrollar por medio de la expresión oral. Hay muchas formas de poder eh, realizar mesas o ejercicios de expresión oral y los vamos a ver a continuación, que van desde los debates, las mesas panel, las exposiciones, los discursos, ¿sí? Y todos estos que son, pues viene derivado de lo que es el argumento. ¿Y qué es argumentar? Dar a conocer su punto de vista. Dice, la comunicación oral es aquella en la que se transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes y en general todo tipo de información, conocimiento mediante vía verbal articulada. ¿Ok? Ya hablábamos de la cuestión de las destrezas que se implica, que es la cuestión de la expresión oral y también la comprensión. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que entender esta parte de entender qué es lo que estamos leyendo o qué es lo que nosotros queremos decirle a la gente para que podamos no solo abrir la boca, sino que también podamos utilizar nuestros recursos corporales para que de esta forma pueda quedar de mejor impacto lo que queremos dar a conocer. Igual nuestra expresión facial, ¿sí? Durante lo que fue el ejercicio final del proyecto que les encargamos el profesor Alfredo y yo, les manifestábamos mucho la situación de que hablaban ustedes, pero no se proyectaba el mensaje que ustedes querían dar a conocer. ¿Por qué? Porque en su expresión facial no había este sentir de expresar aflicción, de querer reflejar algún tipo de comportamiento. También la cara manifiesta y expresa ideas, ¿sí? Hay varias estrategias para poder desarrollar de buena forma la expresión oral, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber y entender, a realizar, hacer es la planificación de un discurso. ¿Qué es un discurso? Un discurso es un mensaje que permita que lo que ustedes estén diciendo tenga la capacidad de influir en las decisiones de otras personas. Eso es un discurso. A mí de nada me sirve decir, no, pues la comunicación está padre porque la comunicación, yo me comunico con mis amigos y ahora que estuve en la cuarentena me tomó mucho tiempo no estar con ellos y pues me sirvieron los medios de comunicación, me sirvió la comunicación, la tecnología en la comunicación. Eso no es un mensaje, ¿sí? Eso no es un discurso. Un discurso se debe de planificar desde la concepción. ¿Qué es lo que yo quiero darle a conocer a la gente? Una vez que planificamos nuestro discurso, ya lo terminamos, hay que leerlo una, dos y hasta tres veces. ¿Para qué lo tenemos que leer, Jesús? Para entenderlo. Para entenderlo. Expresamente es para eso, para entenderlo. Para entenderlo, para poder identificar las palabras donde yo puedo hacer mayor énfasis. ¿Y para qué me va a servir esto? Para que yo pueda recalcar dónde van a estar mis palabras claves dentro del mensaje. El discurso de oratoria puede variar de 8, 10, 15 minutos, dependiendo del mensaje que quieras dar. Está comprobado científicamente que cuando una persona está frente a un público, el público únicamente tiene la captación de sus 5 sentidos los primeros 15 minutos.
Después de esos 15 minutos ya la gente empieza a divagar. Entonces, una persona que va a realizar un discurso tiene que enfocarse que los primeros 15 minutos esté toda la base de lo que tiene que dar a conocer, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que centrar e identificar cuáles son estas palabras claves que van a poder hacer impacto dentro del discurso. Dice, técnicas que pueden aprenderse para desarrollar esta habilidad comunicacional. Hay muchas formas en las cuales ustedes pueden crear esta habilidad de la expresión oral. Una de ellas es que ustedes agarran su teléfono celular, ¿sí? Ya una vez que ya tienen su discurso, ya lo tienen memorizado, analizado y comprendido, ustedes agarran y se graban con su teléfono celular y empiezan a grabar. Empiezan a grabarse para que escuchen cómo está su voz y cómo identificar en dónde pueden hacer los cambios de voz para reforzar lo que queremos dar a conocer, ¿sí? Un comunicador tiene que tener la facilidad de manejar diversos tonos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos manejamos en un solo tono? Nos volvemos monótonos, que la gente se va a aburrir. La gente se va a aburrir, la gente se va a dormir. Entonces, por eso es importante que nosotros, en los momentos importantes, alcemos la voz, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en la clase y vemos que los alumnos están así como que dormitándose? Pues nosotros lo que vemos es cuando el alumno empieza a dormitar, alzamos la voz, ¿sí? Hasta el alumno agarra y brinca, ¿sí? ¿Por qué? Porque le saca de onda que de estar en un ritmo relajado, de repente escucha el cambio de voz y pues se altera y se despierta. Lo mismo pasa dentro del discurso oral. Para poder mantener atentos a las personas a quienes queremos dar el discurso, tenemos que hacer estos cambios de voz. Otra técnica que pueden hacer es la del espejo. Agarren un espejo que sea más o menos que capte 3/4 partes de su cuerpo. ¿Qué es lo importante que debe captar? Obviamente la expresión facial, ¿sí? La expresión corporal hasta la mitad de la cintura, si lo pueden captar de la mitad de la cintura hasta la base de la cabeza, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder hacer este ejercicio y ver cómo lo están desarrollando. Otra cosa que es importante, sobre todo a la hora del manejo corporal, las manos se mueven con un sentido comunicativo. De nada me sirve que yo esté moviendo todo el tiempo las manos dentro de la exposición si no tienen un sentido, ¿sí? Las manos sirven para hacer énfasis, para poder extender, para poder dar a conocer algo, ¿sí? Y se mueven al mismo tiempo y se mueven en misma dirección. Si las dos van hacia enfrente, una no va hacia enfrente y la otra va hacia atrás, ¿sí? Siempre van en movimientos coordinados. Ahora, tenemos dos tipos de exposiciones, de expresión oral, la que es espontánea y la que es reflexiva. ¿Cuál es la expresión oral espontánea? La expresión oral espontánea es la que tenemos en el día a día, cuando nos ponemos a platicar con alguien sobre un tema o cuando nos ponemos a platicar con un amigo. ¿Qué es la expresión espontánea? Que como estás platicando con la persona, empiezan a salir las palabras sin que tengas que pensar qué es lo que vas a decir, ¿sí? Es muy diferente cuando te vas a preparar para un discurso, para una exposición. ¿Por qué? Porque aquí ya lo reflexionaste, ya estudiaste tu tema y ya sabes el mensaje que vas a dar a conocer. Aquí nos dice unas características. Dice, el discurso es abierto, favorece más rápido el intercambio de ideas. En el sentido de que el discurso es abierto, ¿a qué se refiere? Que por lo mismo, como no hay un texto, ¿sí? Tú puedes improvisar lo que vas a decir, tú puedes hablar abiertamente y puedes decir lo que se te está viniendo en ese momento a la cabeza. A diferencia del discurso cerrado, que tú ya tienes un texto sobre el cual basarte. ¿Okay? El espontáneo, como dice, favorece más rápido el intercambio de ideas. El discurso puede ser cortado o alargado.
Se puede dar una mala dicción. Obviamente cuando estás con tus amigos, a veces se te olvida que estás hablando rápido o que no estás abriendo bien la boca para expresarte. En la comunicación espontánea se refleja la variedad lingüística geográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos entre amigos, a lo mejor pues se nos va el acento que es oriundo de nuestra región. A lo mejor se nos sale el aporreo de la lingüística del yucateco o a lo mejor del norte, ¿no? Que a veces es muy aporreado y golpeado, perdón. Y entonces en el discurso todas estas situaciones tenemos que erradicarlos o tratar de que no se noten tanto. Y por último se favorece la elipsis, es decir, la supresión de las palabras y se apoyan gestos o movimientos corporales. Y vamos a la reflexiva. La reflexiva, el objetivo es persuadir, atraer y convencer. La estructura del mensaje está más elaborada. Utilizamos un vocabulario más amplio, es decir, que no estamos repitiendo constantemente las mismas palabras, sino que buscamos que tenga diversidad de palabras para que no sea tan repetitivo lo que estamos diciendo en el discurso. Buscamos un lenguaje culto para que la gente cuando nos escuche diga, ah, mira, conoce, sabe lo que está diciendo. Y cuidamos las incorrecciones lingüísticas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos que nuestra comunicación sea tan perfecta que eliminamos todos estos problemas que tenemos dentro de la parte lingüística. Ya lo veíamos desde la mala dicción de las palabras, eh, el no tener que ser tan repetitivo con las mismas, el tener que utilizar palabras, en algunos casos hasta tecnicismos, y explicarlos para que la gente pueda entender qué es lo que les estoy dando a conocer. ¿Ok? Ahora, yo les hablaba acerca de lo que era que la parte importante de la expresión oral, sobre todo de la reflexiva, era el argumentar. El argumentar es dar a conocer un hecho y sobre todo que permita convencer a la gente, convencer lo que estamos tratando de decir. ¿Okay? Dice, la principal finalidad es la de convencer de algo a quienes escuchan o leen. A través de razonamientos se intenta probar o justificar aquello que se defiende y al mismo tiempo rebatir las opiniones contrarias. Se utilizan las disciplinas humanísticas como la lingüística, la literatura, la filosofía, cuyas teorías se apoyan en razonamientos lógicos o valoraciones que todos aceptan. ¿Para qué me sirve? Para defender una opinión, un punto de vista. ¿Esto dónde lo puedo, en qué ejercicio lo puedo realizar? En un debate, ¿sí? Poner de manifiesto los fallos o errores de quienes se oponen a nuestra argumentación, ¿sí? Igual en un debate, en una mesa de análisis, en una mesa panel. Convencer a los que nos escuchan o leen para que admitan como cierto lo que decimos en una exposición. ¿Qué es lo que hacen ustedes en una exposición? Ustedes lo que hacen en la exposición es agarran el tema, se memorizan de pie a palo que tienen que decir y se ponen a ver diapositivas. Y en las diapositivas empiezan a leer, simplemente a leer lo que tienen ahí y no explican el tema. Esa es una de las principales deficiencias que hay cuando ustedes realizan las exposiciones, que nada más se enfocan en leer lo que tienen dentro del contenido y no lo tratan de explicar a sus compañeros. El chiste de la expresión no es, el chiste de la exposición no es que, pues pasen al salón, al pizarrón y pónganse a leer lo que investigaron. Es que ustedes en cuestión de 5 minutos puedan decirle a sus compañeros, miren, lo que yo entendí acerca de este tema es esto y esto y esto y esto y esto. ¿Dónde y cuándo hacemos el argumento? Cuando generamos una opinión, en las campañas políticas, en los discursos y en los medios de comunicación.
¿Cómo estructurar un argumento? Empezamos con la tesis, la idea que yo quiero sostener. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente entienda y el mensaje que quiero que la gente pueda captar? ¿Sí? Debe ser precisa y debe ser concisa. ¿Qué quiere decir preciso y conciso? Que vayamos al grano a lo que queremos explicar, que no le demos tantas vueltas. Una idea, una frase, y esa frase que sea la frase de impacto. Y yo esta misma frase durante mi discurso la puedo estar utilizando varias veces, ¿sí? Ojo aquí, no estoy cayendo en el cliché de ser repetitivo. Lo que estoy haciendo es que mientras más repito yo esta frase, más se le va a quedar pegada a la persona. Y eso no quiere decir que a cada rato yo diga la misma frase. Sí, porque debemos de cuidar el agua. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestro planeta. Y como les decía, y debemos de cuidar el agua porque el futuro es de nuestro planeta. Sino que debemos encontrar frases dentro de nuestro mismo discurso o argumento que pueda yo reforzar con esa frase. De hecho, lo puedo hacer hasta para finalizar. Puedo empezar diciendo, ¿y es importante el agua para el futuro de nuestro planeta? Puedo empezar con esta pregunta y al final concluir. Por eso, como yo les decía, es importante el cuidado del agua para el futuro de nuestro planeta. El cuerpo. El cuerpo que es la base que sostiene la postura, es el por qué. Yo ya planteé mi problema y yo ahora voy a decir por qué. Porque es importante el cuidado del agua para nuestro planeta. Porque los seres humanos necesitamos del agua, porque las plantas necesitan del agua, porque 75% del continente, perdón, el continente del planeta está compuesto por agua, ¿sí? Y entonces yo voy a dar todas mis puntos de vista o mi postura del por qué es importante que debamos de cuidar el agua. Y al final ya genero yo una conclusión, ¿sí? La conclusión tiene que ser breve, pero tiene que ser con mucho impacto. ¿Por qué? Porque es lo que va a cerrar mi argumento. De no cuidar el agua, en el 2035 tendremos una gran probabilidad de tener escasez de agua en el planeta. Y por lo tanto, las especies de este dejarán de existir. ¿Sí? Es una frase de impacto que te ayuda a cerrar lo que estás diciendo y que permita a la gente hacer conciencia. Ese es el objetivo, hacer conciencia. Ahora, ¿cómo reforzar mi argumento? Lo puedo hacer mediante el conocimiento empírico. Esto es en base a las experiencias que tanto sean cuestión personal o que sean de personas que ustedes han escuchado. Apoyándose de estadísticas, de cifras, de imágenes, de datos que confirmen lo que ustedes están dando a conocer. Aportando citas de personas de reconocido prestigio en ese mismo campo del saber. Por eso nosotros cuando estudiamos el trabajo decíamos, citen, vayan, investiguen sobre este tema, alguien que haya comentado, alguien que lo haya estudiado, y citen una frase que les ayude para reforzar su tema. ¿Para qué sirven las citas? Para darle credibilidad a lo que ustedes están diciendo. Porque no es lo mismo que te lo diga un alumno de preparatoria o un alumno de universidad, a que te lo diga un científico, que te lo diga un investigador. ¿Sí? Te está diciendo, oigan, ¿saben qué? Esto que yo les estoy diciendo es porque yo lo leí de este investigador y este investigador lo dijo en este libro o lo dijo en esta documental o lo dijo en una entrevista para esta revista. Y así yo ya estoy dando a entender que no me lo saqué de la manga, sino que hice la tarea de investigarlo y hay alguien que lo está comprobando científicamente. Recordando ejemplos, anécdotas o citas literarias de los que se extraiga idéntica conclusión a la definida. Y aquí están los tipos de comunicación oral que podemos encontrar, que son asambleas, conferencias, debate, discurso, diálogo, entrevista, exposición, foro, panel, reunión, simposio, seminario.
Dentro de estos tipos de comunicación encontramos comunicaciones formales e informales. ¿Cuál podría ser? Pues en este caso, el diálogo es una de las comunicaciones más informales. ¿Qué es el diálogo? La simple comunicación entre dos personas, ¿sí? Cuando te pones a platicar con un compañero acerca de alguna actividad que tengan en común, a lo mejor el fútbol, y se pone a debatir, oye, no, pues es que al Real Madrid le regalaron el título, no, es que al Barcelona le regalaron el título, no, ¿y por qué lo dices tú? No, pues es que fíjate que en el partido tal le regalaron un penal, y eso que tú estás diciendo es argumentar, estás dando tus puntos de vista del por qué tú piensas que se le dio el título a tal equipo, ¿sí? Pero ¿qué haces? Es algo informal, es algo entre amigos, estás dialogando. Ya lo que es la asamblea, la conferencia, el foro, la exposición, el simposio, el seminario, se hacen ante un público abierto, es un cierto número de personas que van a escucharte hablar acerca de este tema. El debate, pues el debate puede ser para un salón de clases, puede ser para una población definida hacia quién va dirigido este mensaje, ¿sí? En la asamblea, en la conferencia van personas que conocen del tema y que quieren saber un poquito más acerca del tema. El debate no, el debate es para un público en general. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? De todos modos, les voy a poner en la plataforma la actividad que van a desarrollar para complementar lo que es su proyecto. ¿Okay? Van a preparar una exposición de 10 minutos como máximo, 7 como mínimo, de cualquier tema que dominen. ¿Ok? La toma va a ser en plano americano. ¿Qué es plano americano? Plano americano es de la cabeza, ¿sí? De la cabeza a la cintura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a calificar su expresión corporal. Pueden tener una playera polo o pueden traer una camisa. Esto lo van a grabar y lo van a subir a YouTube. Y me van a enviar en la plataforma el link de su actividad. Tienen para el miércoles para entregármelo. ¿Ese es el miércoles, profe? Miércoles 8 de julio. ¿Ok? Si me lo pueden entregar antes, no hay problema, pero es la fecha límite, miércoles 8 de julio.
¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno. Voy a hacer pase de lista. A ver, lo que se abre la lista. Osvaldo, ¿cuáles son los dos tipos de discurso que podemos encontrar? El reflexivo y el espontáneo, creo. Muy bien. Jared, Iván, profe. dime cuáles son los pasos que debo de seguir para realizar un argumento o para realizar un discurso. Identificar el tema. Ujú. Y ¿cómo se llama? Y determinar el problema que vayas a argumentar. Ok, ¿y cómo se estructura? ¿Cuáles son las tres partes que estructuran el discurso? La estructura. A ver. No sé, profe. La hipótesis, ¿sí? O en este caso la tesis, ¿sí? El cuerpo y el cierre o conclusión. ¿Quién es Bugosito 7U7R? Bugosito. Bugosito. Bugosito se durmió. Bueno, Adriel. Ahí está. Mande, profe. Está Jesús Adriel Amador Cárdenas, presente. Presente. No me deja. Bueno, está Andrés Antonio Caro, no está. Osvaldo Isaías Chablet Siu, Sí. Mario Indalecio Kokomchuk, Sí, profe, sí. Mario, Presente. ok. A ver, Mario, dinos brevemente qué entendiste de la clase. Que para hacer una exposición tienes que plantear, definir el tema y dominarla en cierta manera. Y ya con eso darla a conocer con los tipos de comunicación. Ok.
Galaxy A10S. Soy yo, Jessica. Jessica, dime diferentes ejemplos de ejercicios de expresión oral, Jessica. Mencióname por lo menos 5. Bueno, no sé. Fueron los últimos que vimos, los últimos que estaban en la diapositiva. No recuerdo. Okay. Jesús. Alguien que apoye a su compañera, que le diga por lo menos 5 tipos de ejercicios de expresión oral. Acuérdense que la participación cuenta y cuenta mucho. Serían el debate, Ujú, en el diálogo ujú. o la plática, seminarios, Ujú. exposiciones, si no me Le equivoco. tomo captura. Muy bien, Jesús. Con eso es más que suficiente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, chicos. Bueno, fue un gusto estar con ustedes y ya pues el miércoles después de revisar sus trabajos, en Classroom les pongo en la plataforma les pongo su calificación. Que tengan buen día. Profe, ¿cuánto vale el proyecto? El proyecto vale, ahorita te digo cuánto vale. El proyecto vale 40 puntos. Ok. ¿Y dónde vamos a checar las calificaciones? ¿Mande? ¿Dónde vamos a checar En la las plataforma. calificaciones? El miércoles, después de que me envíen sus videos, ya publicaré en la plataforma sus calificaciones. Ok. Profe. Ahí te...